Una hermosa tarde para cada uno de aquellos que tenga la oportunidad de oír este mensaje. Mi nombre es Ramiro Ariel, siervo de Jesucristo, por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en esta bendecida tarde, mi Señor me ha movido para pregonar su bendita palabra, para exponer su palabra. La palabra de Dios nos enseña que la exposición de su palabra alumbra y da sagacidad a los simples. No sin antes quiero pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para que Él ponga esas palabras en mis labios, para que Él abra el entendimiento a todos aquellos que oigan este mensaje, desde el más pequeñito hasta el más grande. Abra nuestro entendimiento para poder comprender, oír y entender su bendita palabra. Les invito y les animo a que juntos, unánimes, elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial, como les decía, primeramente siendo agradecidos por todas las bendiciones recibidas hasta este momento, y asimismo suplicándole que Él abra nuestro entendimiento para poder oír y entender su bendita palabra. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Mi Señor, primeramente te damos las gracias por la vida, por la salud, por tu provisión, por tu protección, por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mi Señor, después de darte gracias, primeramente te suplico que tomes el control de este lugar, y a donde quiera que esta voz se oiga, mi Señor, te ruego que sujetes todo principado y potestad satánica que se mueve en los aires, todo espíritu contrario a tu palabra, toda emboscada y celada que el enemigo nos tienda, sea frustrado, reprendido y sujetado en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y que tu bendita palabra, mi Señor, redarguya, taladre, convenza a hombres y mujeres y niños para arrepentimiento y para vida eterna. Te ruego, mi Señor, que pongas palabras en mis labios para que pueda proclamar con denuedo tu palabra, mi Señor, y que todo lo que salga de mi boca y de mis labios no sea mi imaginación, no sea mi propia concupiscencia, sino que tu Santo Espíritu, usando este instrumento para honra y gloria de tu nombre. También te suplico, mi Señor, que envíes obreros a tu mies, porque tu mies es mucha y los obreros pocos. Y que tu gracia, misericordia y paz sea con todos vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Cristo Jesús dice: amén. Ahora bien, queridos amigos, si alguien quiere tomar nota de la cita bíblica, lo puede hacer en el libro de Tito, capítulo 1, y en el verso 5. También le quiero percibir de esto, nos enseña la palabra, la escritura, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, que lo hiciéramos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Por lo tanto, en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, nos dice su bendita palabra. Como les decía, una vez más, para que aprendamos, libro de Tito, capítulo 1 y verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así
como yo te mandé. Gloria a Dios. Queridos amigos, en esta hermosa tarde, ¿saben ustedes por qué me ha movido el Señor? Porque quiere que usted y este servidor, juntos, unánimes, comencemos hoy a corregir, dice. A corregir todo aquello que no es de Dios. A corregir lo deficiente, aquello que no está bueno, aquello que no le agrada a Dios, aquellas obras que no son de parte del Dios Altísimo. Hoy el Señor le habla a usted y a mí. Corrijan lo deficiente, lo que no sirve, lo que no está bueno, lo que no agrada a Dios. Nos dice el Señor hoy, corrijan. ¿Qué quiere decir la palabra corregir para usted, querido amigo? Pues la palabra corregir quiere decir enmendar, rectificar aquello que no está bueno. Por ejemplo, si usted se habrá percibido, estamos viviendo tiempos peligrosísimos, como la Escritura de antemano nos lo ha percibido. Y estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Le voy a poner un ejemplo. La Escritura dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 9: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso dice el mandamiento celestial. Eso dice la palabra de Dios. Ahora bien, cuando uno es inconverso, cuando uno no es cristiano, uno puede vivir como uno le venga en gana. Puede ataviarse como uno le venga en gana. Y nadie le dice a uno nada. Pero dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si profesamos ser cristianos, si decimos he sido redimido por la sangre de Cristo, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que comenzar a producir, a germinar, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Así es, querido amigo, que en esta hermosa mañana el Señor le habla a usted y me habla a mí y nos dice, corrijan lo deficiente. A eso se le llama compasión de Dios, misericordia de Dios, porque no nos elimina la primera. El Señor tiene compasión, es misericordioso y nos dice hoy a usted y a mí, corrijan lo deficiente. Así dice el texto que le pregoné al principio. Tito capítulo 1, verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Queridos amigos, mi Señor me ha movido en esta hermosa tarde para pregonar su palabra, para tocar la trompeta, para que tú te apercibas. Nos habla para bien de nuestras almas. Así es que comencemos a enmendar, a rectificar aquello que no está bueno. Como le ponía el ejemplo, la Escritura dice que el atavío debe ser con decencia, con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero mire hoy día, la mayoría de congregaciones, oiga esto, no lo estoy diciendo en toda su totalidad, pero la mayoría de congregaciones ya está tergiversando la palabra de Dios.
está tergiversando el mandamiento celestial. Mire, hoy día en la mayoría de congregaciones entran mujeres hasta con minifalda, enseñando los muslos, escotadito ahí enseñando los senos, o con una licra bien ajustadita que hasta el genital exterior se le marca a la mujer. Cualquier varón que la mire y si no tiene gobierno propio la va a comenzar a codiciar. ¿Y qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy en la mayoría de congregaciones ya entran las mujeres a la congregación así, y hasta tienen privilegios. Y el líder no dice nada, quedito, calladito. Como dice la Escritura, perro soñoliento que aman el dormir. Queridos amigos, así estamos viviendo en este tiempo. Y no se les puede decir nada, no se les puede apercibir del atavío decente, porque luego se rebelan en contra de la verdad, resisten a la verdad. Queridos amigos, pero yo creo que hoy el Señor le habla a usted y a mí, y de aquí en adelante vamos a comenzar a examinarnos a nosotros mismos, cómo andamos y como sabios, no como necios. Vamos a probarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo. Porque hoy nos está diciendo el Señor, corrijan lo deficiente. Hoy tenemos que oír y entender esta palabra para comenzar a enmendar, a rectificar todo aquello que no sirve, aquello que no es de Dios, aquellas obras que son impías y que sin embargo están en algunos creyentes, entre comillas, porque la Escritura claramente dice, por sus frutos los conoceréis. Queridos amigos, el Señor nos habla para bien de nuestras almas. Corrijamos lo deficiente. Le puse el ejemplo del atavío, pero hay tantos ejemplos. Otro ejemplo es el que dice Timoteo. Se lo voy a pregonar para que podamos oír y entender. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y verso 12, nos dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es otro mandamiento, queridos amigos, que en la mayoría de congregaciones no se está poniendo por obra. Se está tergiversando. Claramente dice la Escritura, la mujer aprenda en silencio. Puede aprender, pero en silencio, dice el Señor, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Queridos amigos, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa tarde, oigamos lo que el Señor nos dice. Entendamos, pongámoslo en práctica. Rectifiquemos todo aquello que no hemos podido cumplir. Hoy es el día que el Señor le habla a usted y a mí para que juntos, unánimes, comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Le animo en el nombre de Cristo Jesús. A eso me ha enviado mi Señor en esta hermosa tarde, a tocar la trompeta para que tú te apercibas, para que juntos, unánimes, comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. En la mayoría de congregaciones, queridos amigos, por la televisión, por muchos canales cristianos, entre comillas, no solo aquí en mi país, sino más allá de nuestras fronteras. Aquí en nuestro país, en Guatemala, ya hay muchos canales donde la mujer es la que toma la autoridad sobre muchos varones. La mujer es la que enseña, la que está discipulando a los varones. Y muchos varones dicen amén.
Cuando uno comienza, queridos amigos, es como un niño recién nacido, dice la Escritura. Y uno a veces, cuando uno comienza, porque a mí me aconteció también, uno dice amén. Por eso nos dice el Señor hoy, bebed la leche espiritual no adulterada, para que vayamos creciendo conforme a ciencia de Dios, conforme a lo establecido por Dios. Nos habla el Señor para bien de nuestras almas. Bebed la leche espiritual no adulterada. Porque mire, ya por la televisión salen las profetisas, entre comillas, con el pelo monito, bien maquilladas, uñas postizas, hasta de minifalda, escotadito enseñando los senos y profetizando y predicando la palabra de Dios y tomando autoridad sobre los hombres. ¡Qué tremendo! Y el que no escudriña, amén, le dice. Tengamos mucho cuidado, queridos amigos, queridos hermanos, la Escritura nos enseña. Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga esto, querido amigo, de antemano el Señor nos ha percibido. Esto fue escrito aproximadamente casi 2000 años. Para que no nos durmamos en este tiempo, nos dice el Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, como ya lo estamos viendo. Como le decía, la mujer tomando autoridad sobre el varón. Y dice el Señor, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Oigan esto, querido amigo. Oigan esto, queridos amigos. Corrijamos todo esto. Posiblemente dirán algunas mujeres que están escuchando este mensaje, entonces, ¿qué nos inutilizan? De ninguna manera. Porque la mujer sí puede enseñar, ya le voy a explicar cómo. Pero en el orden establecido por Dios, no tomando autoridad sobre los varones. Porque mire usted, en lo secular, usted quiere ir a estudiar a la universidad más prestigiosa de nuestro país o más allá de nuestras fronteras, mujeres son las que dan la cátedra, mujeres son las que enseñan. Pues en el mundo está bien. Como les decía, uno cuando está sin Cristo y sin esperanza en el mundo, uno puede obrar como le venga en gana. Pero dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno dice yo soy cristiano, profesa ser cristiano, comencemos a vivir conforme a ciencia de Dios. Comencemos a rectificar, dice el Señor, a enmendar, a rectificar aquello que no sirve, aquello que no es de Dios. Nos habla el Señor a usted y a mí en esta hermosa tarde, queridos amigos. Como les decía, mujeres enseñando, tomando autoridad sobre los varones. A veces la esposa tomando autoridad sobre el varón. Quiero decirles a todas las damas casadas, sujétese a su marido. No violemos el orden establecido por Dios. Y tampoco con esto quiero que se aproveche el varón y diga, hoy sí le pongo el pie encima a la mujer. No, porque nos dice la palabra que vivamos con ella sabiamente, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, como a vasos más frágiles. Queridos amigos, todo esto lo tenemos que aprender a obrar conforme a ciencia de Dios. Pero mujeres, no vaya a tomar autoridad sobre los varones. Le quiero explicar esto. Le puede enseñar a sus niños conforme a ciencia de Dios, en el orden establecido por Dios.
Puede enseñarle a su esposo cómo se plancha una camisa, cómo se hace un guisado, cómo hornear un pan. Pues eso no es malo. Pero si la mujer está escudriñando la palabra, como dice la Escritura, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Escudriñe. El Señor no se lo prohíbe a nadie, ni a la mujer. Pero tiene que escudriñar. Escudriñe la mujer, pero no para disipular a los varones. Ciertamente le digo que puede llevarle el tratadito al vecino y invitarle, don fulano de tal, le invitamos a oír palabra, pero no se vaya a parar a tomar autoridad y a imponerle manos al varón. Dígale, allá está los jóvenes que les gusta hablarles a la gente, allá está el diácono, allá está el pastor, para que le hable la palabra. Como le decía, no es pecado que la mujer le lleve el tratadito y le invite, siempre y cuando se atavíe conforme a ciencia de Dios, que sea en el orden establecido por Dios. Y sí puede enseñar a la mujer. Y le explico en esta hermosa tarde cómo. En el mismo libro de Tito, capítulo 2, y en el verso 3. No le ruego nada más que su fina y amable atención. Tito capítulo 2, verso 3 nos dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quiénes enseñarían a las mujeres jóvenes? ¿Qué dice el verso 4? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las ancianas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes, tienen que tener reverencia, reverentes en su porte, como hijas de Saraí, como hijas de Sara, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Quiénes enseñarían a las mujeres jóvenes? Las ancianas. ¿Y qué les enseñarían? Amar a sus maridos y a sus hijos. Es lo primero. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se da cuenta que sí puede enseñar a la mujer en el orden establecido por Dios? Que enseñen a las mujeres jóvenes. Pero en la porción bíblica anterior que le pregoné anteriormente, Tito 2, 11 y 12, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Timoteo 2, 11 y 12. Tito 2, 3 aprueba que sí puede enseñar a la mujer. Insisto, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se da cuenta que sí puede enseñar a la mujer, pero no va a ir la anciana con minifalda, enseñando los senos, de pelo corto, a enseñarle a las mujeres jóvenes. No, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, como descendientes de Sara. Qué tremendo, ¿verdad?
Gloria a Dios. Queridos amigos, así es que comencemos a rectificar todo aquello que no le agrada a Dios. Hoy me ha puesto el Señor a tocar la trompeta para que tú te apercibas, para que yo me aperciba, para que juntos unánimes comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Comencemos desde hoy, porque ya le digo que estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Le explicaba lo del atavío, mujeres tomando autoridad sobre los varones. Queridos amigos, como les decía, hasta con el cabello recortadito las mujeres. Y quiero decirles que la palabra nos enseña que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Se lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 4. Desde el verso 4 les voy a leer. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Oiga esto, querido amigo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Todo varón. ¿Qué quiere decir la palabra todo? Todo es todo. Todo varón que ora o profetiza, que ora o que predica o que enseña o que está pregonando desde el púlpito, en una plaza, en un medio de transporte, donde quiera que se pare un varón a exponer la palabra de Dios, no debe de cubrirse la cabeza. Eso dice el Señor. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Hoy no me puedes ver mi rostro, pero te digo que si estuviera con el pelo largo hasta los hombros, todo greñudo, melenudo, y así estuviera exponiendo la palabra, estaría afrentando mi cabeza. Si aquí donde estoy, pregonando esta bendita palabra, y tuviera puesto mi sombrero, mi gorra, mi turbante para cubrirme la cabeza, estaría afrentando mi cabeza. No es pecado usar gorra, no es pecado usar sombrero, no me vaya a malinterpretar. Pero si usted usa su gorrita, su sombrerito, su turbante para cubrirse, pero si va a exponer la palabra, si va a enseñar, si va a predicar, despójese de su sombrero, de su gorra, de su turbante. Luego que haya orado, que haya profetizado, que haya pregonado la palabra, vuélvase a poner su sombrero. Mejor si es de ala grande para que no nos... Cuando salgamos a la calle, al campo, bajo el sol, no nos golpee mucho el sol, no nos queme el sol. No es pecado, no me vaya a malinterpretar. En cierta ocasión vi a un hombre predicando en un medio de transporte. Cuando yo lo vi y comenzó a orar y a predicar, llevaba su gorrita. Yo desde el lado atrás del autobús le hago señas que se despoje de su gorra. No sé si no me entendió, no lo sabía, pero así comenzó a predicar con gorra. La Escritura dice que por sus frutos se conoce el árbol. Por eso dice el Señor que tenemos que rectificar hoy. En tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que tiene oído para oír, dice el Señor,
Oiga lo que el Espíritu dice. No es mi propia concupiscencia, queridos amigos. Es palabra de Dios la que le estoy exponiendo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ahora bien, para la mujer es todo lo contrario, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Si va a ir la anciana a enseñar a la más joven, como ya entendimos, como ya aprendimos que sí puede enseñar la mujer a las mujeres más jóvenes, si va a ir la anciana a enseñarle, tiene que ser reverente en su porte, casta, como hija de Sara, que le llamaba a su esposo mi señor. Oigan esto. Si va a enseñar la mujer, pero si por alguna enfermedad, X o Y razón, se trasquiló el cabello, les quiero decir, no importa que solo haya rapado, pero use su velo. Use su velo. Porque dice la palabra que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque en vez del velo le ha sido dado el cabello. Pero si en este caso ya se trasquiló el cabello por alguna enfermedad o por X o Y razón, pero si quiere enseñar a la más joven, si va a exponer la palabra a sus compañeras mujeres, tiene que cubrirse la cabeza. Tiene que usar su velo. Eso nos enseña la palabra. Pero ahora miraba yo por TVN, Canal 27 aquí en nuestro país, y en muchos canales cristianos, entre comillas, salen las profetisas con el pelo bonito y de colores, y profetizando, así dice el Señor, que viene prosperidad para tu casa, para tu ser, para ti. Amén, dicen todos, aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos dice, corrijan lo deficiente. Por eso nos dice el Señor en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta hermosa tarde, comencemos a rectificar. Ya le puse unos ejemplos, que cómo se está tergiversando la palabra de Dios en muchos lugares, no solo en mi país, aquí en Guatemala, sino a nivel mundial. Se está tergiversando la palabra de Dios. Y a muchos que vamos creciendo, nos está leudando la apostasía, porque nos dormimos, porque no escudriñamos, porque no queremos poner en práctica la palabra de Dios. Es que lo dijo el profeta fulano de tal, que la mujer puede ataviarse como le venga en gana. ¿Qué me importa lo que diga el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal? Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Queridos amigos, nos dice el Señor a usted y a mí, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Por qué cree que está levantando el Señor a hombres y mujeres para que le sirvamos? ¿Para qué cree que nos escogió de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para que nos quedemos ahí varados? No. ¿Para que sigamos así como veníamos antes? No. Nos ha escogido porque somos la luz del mundo, dice. Somos la luz. Tenemos que alumbrar a los demás. Queridos amigos, en esta hermosa tarde
Les animo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. No es para contender este mensaje con nadie. No es para pelear con nadie. Este mensaje es para animar, para percibir, para rectificar. Porque de cierto le digo, cuando uno comienza, cuando uno viene creciendo, lo viene leudando ya la apostasía. Y es raro oír un mensaje de estos hoy día. Que nos exhorten, que nos digan la verdad. Hoy no, hoy le dan crédito. Bienvenida hermana, dice el pastor. Lo que Dios quiere es el corazón, dice, no importa cómo usted se atavíe. Lo que Dios quiere es el corazón. ¿Cómo no? ¿Sabe qué le dijo el Señor a los fariseos? Escribas y fariseos hipócritas. Limpiad primeramente lo de dentro, para que lo fuera también esté limpio. ¿Sí? Así dice el Señor. Limpiad primeramente lo de dentro, para que lo fuera también esté limpio. No, dicen, pero el corazón lo tengo limpio y eso es lo que ve el Señor, aunque ande con minifalda o con una blusa escotadita enseñando ahí los senos, los muslos, con una minifalda enseñando los muslos. ¡Qué tremendo! Y como el predicador fulano de tal eso le dijo. Queridos amigos, escudriñad las Escrituras. Dice la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Así es que escudriñemos, pero sobre todo pongamos por obra la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Sed pues hacedores de la palabra. Así es, queridos amigos, que el Señor nos habla en esta hermosa tarde para bien de nuestras almas. Con esto quiero finalizar. Hay tantos mandamientos que se están tergiversando y quisiera apercibirle de tantos. Pero si Dios lo permite, será hasta la próxima. Quiero que nos detengamos acá, comenzar a rectificar todo aquello que el Señor nos habla hoy, que no está bueno y que nos enseña que comencemos a enmendar, a corregir, a rectificar aquello que no le agrada a Dios. Quiero suplicarle 3 cosas, nada más. Número 1, valga la redundancia, insisto, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si no escudriñamos este libro bendito, cualquier viento de doctrina nos va a engañar. Cualquier falso profeta nos va a engañar. Cualquier mentiroso nos va a engañar. Pero si nosotros escudriñamos este libro bendito, nadie nos va a engañar. Si lo escudriñamos y ponemos en práctica lo que Dios dice, nadie nos va a engañar. Número 2, busquemos a hermanos que tengan buen testimonio. ¿Por qué le digo que tenga buen testimonio? Porque estamos viviendo tiempos peligrosísimos. ¿Sabe por qué? Porque por ahí andan muchos mentirosos que por amor a unos quetzales, a unas monedas, andan tergiversando la palabra. Medran falsificando la palabra por enriquecerse. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice el Señor, escudriñad, mirad por vosotros mismos, por sus frutos los conoceréis. Busquemos hermanos que tengan buen testimonio. Donde yo vivo, aldea del Cerrito Fraijanes, Guatemala,
cuesta hallar un verdadero siervo. Congregaciones hay a montones, de diferente denominación, pero siervos que traigan la sana doctrina, la doctrina de Cristo, yo no he encontrado a muchos. No he encontrado siervos fieles y verdaderos. Me he topado con un montón de congregaciones, pero no he visto un siervo de Cristo fiel y verdadero. Posiblemente alguien diga, usted está juzgando. ¿Y quién eres tú para juzgar? No, querido amigo. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Examinadlo todo. Alguien puede decir, ¿está juzgando? No, estoy inspeccionando el fruto que veo. Y hay muchas organizaciones, multitudes de gente que dice, soy cristiano, pero por sus frutos los conoceréis. Soy cristiano, dice, y andando en fornicación, en adulterio. Soy cristiano, dice, consultando a los brujos. Soy cristiano, dice, cautivo en la idolatría. Y así. Es el apóstol fulano de tal. Ya abandonó a su mujer y vive con otra. ¡Qué tremendo! Por eso les digo una vez más, busquemos hermanos que tengan buen testimonio. ¿Qué dice la palabra? El que anhela obispado, buena obra desea. Dios no se lo prohíbe a nadie. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible como administrador de Dios. Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Entonces, queridos amigos, hermanos, tenemos que comenzar a ordenarnos, a ponernos a cuentas. Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Porque ahí andan muchos pastores, muchos predicadores anunciando el evangelio de Cristo por doquier. Ya abandonó a la mujer con que se casó primeramente y ahora ya vive con otra. Otros no, viven con su mujer y aparentan ser buenos cristianos, pero los hijos en las discotecas, los hijos en las canchas de fútbol, en la sala de videojuegos. Y hablo de los hijos que están bajo la cobertura del hogar. No hablo de los hijos que ya se independizaron, que ya se casaron, que ya son otra familia. No hablo de estos hijos. Hablo de los que están bajo la cobertura del hogar. Imagínese, querido amigo, pregonando la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Por eso una vez más le digo, busquemos hermanos que tengan buen testimonio. Examinemos al predicador, al pastor, al apóstol o al profeta que se haga pasar ahí alguno por ahí. Examinémoslo, no es pecado. Ya le voy a dar una cita bíblica donde la palabra nos aprueba que se puede examinar al predicador. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Oiga esto, acordaos de vuestros pastores, acuérdese del que le está enseñando, del predicador, del que le está tocando
la trompeta, el que está predicando, acuérdese de él. Los que nos hablaron la palabra de Dios, los que nos están hablando la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerad. Tenemos que mirar, examinarlo, si es marido de una sola mujer, si tiene a sus hijos en sujeción. Y hay muchos mandamientos más. Y le voy a pregonar acá varios. En el mismo libro de Tito, oiga esto: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y oiga esto: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Examinemos a nuestro predicador, incluyéndome yo, porque para Dios no hay excepción de personas, queridos amigos. Considerad cuál haya sido el resultado de vuestros pastores e imitad su fe. Si ha sido un mentiroso, un sinvergüenza, apártese de ese mentiroso. Si ha sido un fiel y verdadero que ha pasado luchas, pruebas, el enemigo le ha tirado dardos de fuego, lo ha querido desapartar de su esposa, de sus hijos, pero este hombre ha soportado, ha luchado, ha batallado y está firme y ha soportado y ha peleado la buena batalla y es un más que vencedor, está firme. Imitemos su fe, porque de cierto le digo, todo matrimonio cristiano que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. Este servidor tiene una tremenda persecución. Nos asedia el enemigo, nos acecha como león rugiente, nos asedia. Cualquier vueltecita que damos, cualquier palabra que digamos, nos la está cazando ahí para acusarnos. Y yo no le digo que hasta aquí lo he alcanzado todo, que he sido perfecto, no. Pero algo le digo: abogado tenemos para con nuestro Padre, a Jesucristo el justo, siempre y cuando no sea pecado de muerte, porque dice la Escritura, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Pero la fornicación, el adulterio, la idolatría, los homicidios, los hurtos, es pecado de muerte. Si se nos salió una palabra por ahí que no debimos de decir, pero si nuestra conciencia nos redarguyó y dijimos, Señor, perdóname, se me salió, no pude retener, abogado tenemos. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Ahora bien, como le decía, número 1, escudriñar las Escrituras. Número 2, busquemos hermanos que tengan buen testimonio. Por eso le expliqué todo esto, para que examinemos a cada predicador, incluyéndome yo. Y número 3, no se nos olvide la oración, porque la oración nos va a mantener conectados con nuestro Padre Celestial. La oración nos va a mantener despiertos, vivos. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Queridos amigos, y si alguien ha fallado de alguna o de otra manera, porque uno falla, si decimos que no hemos cometido pecados, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Porque todos fallamos de una o de otra manera. Pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es que si has cometido pecado no de muerte, ten esa confianza que el Señor te perdona, te liberta, nos alumbra, nos fortalece y nos da esa fortaleza física y espiritual. Nos da de su Santo Espíritu.
No nos detengamos. No seamos cobardes, porque dice la Escritura que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Se nos vienen luchas, como le decía, este servidor está pasando por tremendas luchas, pero mi Señor hasta aquí me ha librado de todas las tentaciones y estoy seguro que es poderoso para guardarme hasta la eternidad. Bendito sea su nombre. No se nos olvide la oración, porque por medio de la oración podemos clamar ese auxilio, ese pronto auxilio, ¿sí? Orar es hablar con Dios. Eso sí, oremos conforme a ciencia de Dios. ¿Por qué le digo conforme a ciencia de Dios? Porque hay muchas maneras que el hombre clama a Dios, pero lo hace a su propia concupiscencia, no lo hace conforme a ciencia de Dios. A mí se me enseñó a orar, mi abuela nos decía, nos enseñaba ahí a persignarnos, y eso aprendí yo. Hasta los 30 años, cuando el Señor me rescató, comienzo a escudriñar la palabra, y el Señor me ha enseñado, aquí en este libro bendito hay una oración que el Señor nos dejó enseñada, y conforme a esta oración tenemos que clamar. Si usted quiere, allá en casa, cerrada la puerta, como dice la Escritura, o donde quiera que esté, orad en todo momento y en todo lugar, dice el Señor, levantando manos santas sin ira ni contienda. Puede orar usted donde quiera que se encuentre. Si va viajando en su automóvil, ahí puede comenzar a levantar oración, pero no cierre los ojos. Los que están en casa, allá cierre su puerta. Los que están viajando en un medio de transporte, comencemos a orar en todo momento y en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Cómo se debe de orar? En este libro bendito hallamos una oración y nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo que pidan al Padre háganlo en mi nombre. Así nos dejó enseñado el Señor. Entonces ahora mi oración debe ser: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y todo lo que pidan al Padre, háganlo en mi nombre. En el nombre de Cristo Jesús, primeramente perdóname, límpiame, hazme una nueva criatura, dame sabiduría de lo alto para que pueda oír y entender tu bendita palabra. Ahí le estamos exponiendo a nuestra petición, pero conforme a ciencia de Dios. Si yo digo en mi oración: oh Jehová de los ejércitos, dame sabiduría de lo alto, dame entendimiento de lo alto para oír y entender tu bendita palabra, suena razonable, porque en el Antiguo Testamento solo se invocaba a Jehová de los ejércitos, pero ahora en el Nuevo Testamento usted ya no va a encontrar la palabra Jehová de los ejércitos. Ahora ya vamos a encontrar un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo de Nazaret. Y todo lo que pidan al Padre, háganlo en mi nombre. Y también dice: y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Así es, queridos amigos, queridos hermanos, que tiene que ser todo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Un solo Dios y un solo mediador. Eso nos enseña la Escritura. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es que de aquí en adelante oremos conforme a ciencia de Dios y ya va a ver que el Señor nos va a escuchar. ¿Sí? Porque dice el Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oiga, qué glorioso. Así es, queridos amigos. Número 1, escudriñad las Escrituras. Número 2, busquemos hermanos que tengan buen testimonio para que nos enseñen cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y número 3, no se nos olvide la oración. La oración, ¿sí? En todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja la mente, nos está poniendo pensamientos impíos, pensamientos desastrosos, y uno no los puede sacar de ahí por sí mismo. Pero si nosotros le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, guarda mi mente, mis pensamientos en Cristo Jesús, líbrame, Señor, sujeta todo principado y potestad satánica que me está trabajando la mente, mi Señor, líbrame, dame sabiduría de lo alto, y ya va a ver que
se desaparece, se desvanece toda obra del diablo cuando uno comienza a invocar el nombre de Cristo. Y se viene el enemigo más fuerte. Esto lo va a comprender usted conforme vaya creciendo. Se va a dar cuenta, se viene más fuerte y nos comienza a poner más pensamientos y más ideas. Y uno comienza a orar y a orar y a orar. Y ahí va ganando uno la batalla. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. Con permiso, les dice este servidor y hermano en Cristo, Ramiro Ariel. Si Dios nos lo permite, será hasta la próxima. Quiero elevar una oración por todos aquellos a donde llegue esta voz. Y a todos aquellos que me están escuchando, les invito y les animo para que juntos, unánimes. Hay otra oración donde dice el Señor: si dos se pusieren de acuerdo en la tierra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si algún oyente, más este servidor, nos ponemos de acuerdo a clamar, a pedirle al Señor, ya va a ver que el Señor no lo va a conceder, porque Dios no miente. Así es que les invito y les animo, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahí donde estés, te invito, donde quiera que te encuentres, te invito a que juntos unánimes levantemos oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, primeramente, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido oír tu palabra y entenderla, mi Señor, porque tu Santo Espíritu es el que redarguye, taladra, convence, mi Señor, a hombres y mujeres para el arrepentimiento y para vida eterna. Te ruego, mi Señor, por hombres y mujeres que oyeron y entendieron este mensaje, que tu palabra les redarguya, taladre, mi Señor, hasta lo más profundo de sus corazones, y que juntos, unánimes, rectifiquemos todo aquello que no sirve, todo aquello que no está bueno, todo aquello que no es de Dios. Te lo ruego, Padre, que toque su corazón, su mente, que le libertes de todo pensamiento impío, de toda falsa doctrina, de todo falso enseñador que le esté leudando ahí. Frustra, mi Señor, toda obra del diablo y danos de tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu grande misericordia, que son nuevas a cada mañana y a cada día. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También te suplico, mi Señor, por hombres y mujeres que estén al alcance de esta voz, si están sufriendo de cualquier cautividad satánica, de todo encantamiento, de drogas, de licor, de cigarrillos, lazos del adulterio, consultando brujos o con espíritu de homosexual, de lesbiana, de prostitución o practicando ocultismo, posiblemente lo tenga el enemigo ahí. Te ruego que en esta hermosa tarde se rompa todo yugo, mi Señor, toda esclavitud del diablo, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Por lo menos, querido amigo, di amén ahí donde estás, di amén. Ese amén quiere decir que estás de acuerdo con lo que hoy estamos clamando. Y el Señor dice, si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Créelo con todo tu corazón, ahí donde te encuentres, que desde hoy en adelante esas cadenas se rompen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo sale fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de enfermedad sale fuera en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque nuestro Señor dice, si dos se pusieren de acuerdo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Envía obreros a tu mies, mi Señor, porque tu mies es mucha y los obreros pocos. Y que tu gracia, misericordia y paz sea con todos vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre vuestro espíritu y os haga aptos para toda buena palabra y obra. Y el pueblo de Cristo Jesús dice, amén.